Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Click. Como siempre, ella es Fer, yo soy Sam y estamos súper agradecidos con Dios, con Radio El Vive, con ustedes, de que podemos estar una vez más aquí con ustedes. Más que nada porque estamos empezando 2021 y estamos aquí con ustedes, como siempre, un jueves a las 6 por Radio El Vive. Gracias por haber hecho y hacer de este espacio tu casa, de este espacio un lugar en donde te puedas sentir cómodo. Y bueno, ya saben que antes de empezar vamos a darles algunos anuncios. El anuncio que más me emociona y con el que quiero empezar es que podcast, nuestro programa que está en Podcast Click, ha tenido un muy buen alcance. Hoy estaba hablando con el chavo que está encargado de hacer esto, con mi cuñado, y ha tenido muy buen alcance. Ha sido increíble, esto ha sido extraordinario. Nos ve, bueno, no nos ven, nos escuchan gente de España, gente de Estados Unidos, gente del DF. Si tú todavía no has escuchado nuestros podcasts, yo te animo a que te des una vuelta y disfrutes de esta gran experiencia. Estamos en cualquier espacio en donde encuentres podcast. Estamos en iTunes, en Spotify, en cualquier lugar donde tú encuentres podcast, ahí vamos a estar. Y lo más importante de esto es que además de la serie del noviazgo que ya está en este momento en podcast, vas a poder disfrutar a partir de hoy en la noche o mañana en la mañana de 3 series nuevas que vamos a lanzar apenas, que es la serie que le sigue de noviazgo de matrimonio, una serie que se llama Dios y una serie que se llama Aliento. Y todas las series tú las puedes disfrutar en podcast y también en nuestro canal de YouTube. Recuerda que tenemos un canal de YouTube donde puedes disfrutar de todos los videos. Si te perdiste de algún episodio de alguna serie, si quieres volver a escuchar algún programa, ahí en el canal de YouTube puedes encontrar todos los programas que tenemos hasta el día de hoy. Ya ves que está organizado por series. Tú puedes meterte y puedes disfrutar de navegar súper a gusto. Y ya que estamos hablando de YouTube, también en YouTube tenemos el canal de música que se llama Héctor Samuel Música, en donde podrás encontrar toda la música que tenemos para ti, toda la música que Dios nos ha permitido bajar del cielo, nos ha permitido inspirar nuestro corazón para poder plasmar esas canciones. De toda esa música tú puedes ser parte y puedes disfrutarla en YouTube y en cualquier plataforma digital de tu preferencia. Así es muy importante en el podcast que nos busquen como Click Podcast by Fer y Sam. Así es. Así es como estamos en el podcast para que nos puedan encontrar, porque ahorita pues el mundo del podcast es todo un mar, entonces hay muchísimos, pero estamos como Click Podcast by Fer y Sam. Entonces es un programa, sí. Bueno, es un proyecto que nos emociona muchísimo porque el podcast tú lo puedes poner y puedes empezar a hacer más cosas y todo y no necesitas como estar en la pantalla y vernos. De hecho, puedes seguir en tu teléfono haciendo más cosas y puedes seguir escuchando el podcast. Entonces está súper a gusto. La verdad sí te animo a que te des una vuelta por ahí. Yo creo que va a ser de súper edificación para tu vida. También recuerda que nuestra red social aquí en Facebook está en la descripción de este video. Estamos como Fer y Sam. ¿Sí, verdad? Uh-huh. Estamos como Fer y Sam aquí en Facebook y en Instagram. También estamos como Fer y Sam. En cualquier lugar en donde tú te sientas cómodo nos puedes hacer llegar tus comentarios. Puedes compartir los videos, puedes compartir todas las publicaciones que hacemos. Lo importante es que estés cerca de nosotros, que nosotros estemos cerca de ti, que podamos escucharte, que podamos saber qué es lo que tu corazón necesita, qué es lo que tu alma anhela escuchar. Y por supuesto que el material que tú encuentres sea edificación para tu vida, que sea un espacio en donde tú puedas encontrar libertad para tu alma y puedas experimentar algo diferente en Dios. Así es. Y pues ya después de todos estos anuncios, que son muy importantes, vamos a comenzar. Ahorita estamos, si nos has escuchado los jueves pasados, estamos en medio de una serie que estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo. Si quieres leer tal cual como el versículo o el pasaje donde vienen los frutos del Espíritu, los puedes encontrar en Gálatas 5, 22 y 23. Ahí sí nos vienen todos los frutos del Espíritu, todos los que hemos visto. Ahorita llevamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y hoy vamos a ver un fruto que yo creo que es
bueno, todos son fundamentales. Sin embargo, este yo creo que es de los frutos que más hemos escuchado, pero también de los frutos que más cuesta poner en práctica y andar en este. Y es el fruto de la fe. ¿Y qué es la fe? Tal cual, así, si pues buscamos una definición tal cual. Esta definición la da la misma Biblia, que viene en Hebreos 11:11. En Reina Valera dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si lo buscamos en otra versión que sea como más coloquial, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Si nosotros vamos al original tal cual como de cómo, qué dice la palabra en griego de fe, es persuasión, credibilidad o convicción, estar completamente seguro acerca de un hecho o de algo. Cabe resaltar que esta palabra que estamos revisando del original griego es la palabra fe que encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. Esa es la misma palabra. Y a mí me gusta mucho cómo dice que es persuasión, credibilidad o convicción. Y de ahí obviamente viene lo que dice el autor de Hebreos 11:1, que es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O lo que es igual a estar seguro y convencido de lo que esperas, aunque no lo veas. Uh-huh. Para profundizar mucho más en la fe, vamos a irnos a la carta de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, que en realidad es un sermón que no sabemos quién lo escribió, los teólogos no saben, se lo atribuyen a varias personas. Sin embargo, sabemos que la persona que hizo este sermón sabía que su audiencia conocía de la Biblia, sabía que su audiencia conocía de la Torá, y por esto es que, por ejemplo, en el capítulo en el que nos vamos a basar, él va y viene y va y viene hablando de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Hebreos está específicamente dirigido para enseñarnos quién es Cristo y para hablarnos acerca del nuevo pacto, pero también hacernos algunas advertencias importantes. Pero si te fijas, te estoy hablando de lo que es Hebreos totalmente. Pero para esta clase nos vamos a basar en lo que dice Hebreos 11, de donde sale el versículo que leíamos anteriormente, que es Hebreos 11:1. Así es. Antes de eso, antes de profundizar en Hebreos 11, vamos a orar para poner ese tiempo en manos de Dios. Te invitamos que si tú estás ahí escuchándonos, puedas unirte en la oración junto con nosotros. Todo esto para concentrarnos más en Dios y que Él tome el control, ¿no? Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este jueves, Señor. Gracias porque hoy es el primer jueves del año, Señor, que nos permites transmitir tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a cada persona que nos está escuchando, a todas las personas que también nos van a escuchar después. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea la que penetre en nuestro corazón, Señor. Que sea tu voz hablándonos esta tarde, Señor. Te pedimos que tomes control, que bendigas a cada persona, Señor, que esté escuchando esta transmisión, Señor. Y que hoy, Señor, nuestro corazón sea ensanchado en fe, Señor. Que podamos crecer en este fruto en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para desarrollar esta clase, vamos a irnos a el capítulo 11 de Hebreos y vamos a ver tres cosas increíbles que hace la fe en cada uno de nosotros, pero vamos a verlo a través de la vida de muchos personajes que aquí el autor de Hebreos menciona. El primer punto que vamos a ver es cómo cómo la fe produce obediencia. Y para esto vamos a ver un pedacito de la historia de Noé que nos muestra el autor de Hebreos. Así es, te recomendamos que si no has leído Hebreos 11, ahorita los fragmentos que vamos a leer te lo vamos a leer también aquí para estar todos en el mismo contexto, pero que también tú en tu casa puedas buscar Hebreos 11 después de esta enseñanza y puedas profundizar aún más, porque es muchísimo todo lo que viene aquí y es muchísimo de lo que se le puede sacar
Nosotros vamos, como dice Samuel, a hablar acerca de 3 puntos en específico, pero hay mucho, mucho más. Así es, hay mucho, mucho. Entonces vamos a empezar con Noé, que es la primera persona que nos da como ejemplo. Creo que en esta parte lo titula como héroes de la fe, la Biblia tal cual, o sea, los pone así como wow, o sea, las personas más marcadas en la fe, a lo largo de estos pasajes, ¿no? Y dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó el resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Qué impresionante está lo que vivió Noé, porque si recuerdan la historia de Noé, fue una persona a la que Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a destruir la tierra y necesito que hagas un barco de tales dimensiones en donde tú guardes a toda la creación, o bueno, sí, a toda la simiente de la creación, para que después del diluvio, después de esto que voy a hacer, toda la creación pueda fructificar nuevamente. Pero imagínate hacer esto en medio de un tiempo de la humanidad donde no había una credibilidad a Dios. Nadie creía en un Dios todopoderoso que pudiera hacer estas cosas. Noé era una persona, un remanente que Dios había guardado para salvar la humanidad. Y en este caso, Noé estaba seguro y convencido de que lo que Dios le estaba diciendo era verdad. Y esto lo movió a hacer un barco con unas dimensiones espectaculares. Le movió a ir en fe y decir, ok, Dios, tú dices que tú vas a traer a todas las personas, a todos los animales, tú dices que vas a hacer esto. Humanamente yo lo veo imposible, humanamente no me cabe en la cabeza, pero si tú dices que lo vas a hacer, yo voy a seguirte. O sea, esto era como el pensamiento de Noé y lo hizo ir en pos de esto, lo hizo obedecer. Por eso te estamos diciendo que la fe produce obediencia. Así está súper cañón. O sea, todas esas historias, aquí nos cuenta un fragmentito, pero de verdad es como cuando empezamos a leer esto a través de Hebreos, o sea, porque todas estas historias las podemos encontrar en el Antiguo Testamento, ¿no? Mucho más desenvueltas. Uh-huh. Pero aquí las partes que puntualizan, dices, no manches, guau, o sea, aquí dice tal cual, o sea, que eso lo movió en obediencia, pues su fe, y que por fe recibió, o sea, fue que él y su familia se salvaron, o sea, por fe hizo algo que nunca se había visto en la tierra, y aparte sin precedentes de nada, o sea, si ahorita dicen de que no, pues va a haber un diluvio, va a haber una lluvia muy fuerte, podemos más o menos imaginárnoslo, pero en ese momento era así como, pero ¿cómo? O sea, era algo como ni siquiera en la mente humana hubiera podido caber. Es una locura. Imagínate que una persona, no sé, esté segura y convencida de que va a caer una lluvia de meteoritos que nos va a destruir a todos nosotros. Y él tiene un diseño de una nave y dice que Dios le dijo que se subiera él y su familia y que subiera todas las especies de la tierra y que despegara esa nave de aquí de la tierra y que se fuera a buscar otro lugar donde vivir. Suena súper zafado. O sea, eso... Suena así como de, ¿qué estás diciendo? O sea, hasta para nosotros si alguien llegara así, sería así... Ajá, no. O sea, tú y yo estaríamos así de... ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo se le ocurre a este hombre que esto podría pasar? Esto es lo que estaba viviendo Noé en ese momento. O sea, era algo que no tenía sentido de que Dios inundara toda la tierra y simplemente dijera, ¿sabes qué? Pues voy a empezar de nuevo. O sea, todo eso era una locura. Y te doy este ejemplo así como transpolándola a nuestra vida para comunicarte y dimensionar todo lo que estaba viviendo Noé en ese momento. Así es, estos 3 ejemplos, te vamos a dar 3 ejemplos ahorita en lo de obediencia y todos estos ejemplos, bueno, te los vamos a seguir leyendo, pero todos tienen como un lapso de tiempo, o sea, el Noé no construyó un arca de la noche a la mañana, o sea, o no descendió un arca del cielo tal cual así, o sea, Noé tuvo que construirla y no sabemos, bueno, no me acuerdo si viene en la Biblia cuánto tiempo le tardó, bueno, no me acuerdo, pero ustedes búsquenlo ahí, pero, o sea, no fue algo rápido, no fue de que, en una semana ya construyó esa barcota, no, o sea, fue un tiempo, bastante tiempo, y eso nos muestra también, o sea, la perseverancia, la obediencia de Noé, no solamente de un día, sino de
día tras día su fe, cómo se tenía que mantener. Y lo mismo pasó con el siguiente personaje, que es Abraham, que lo encontramos en Hebreos 11:8, que dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Esto está impresionante porque ahora, hablando de Abraham, él deja su casa en Babilonia, o sea, él deja todo eso y se sale de una infraestructura social, se sale de un cobijo de un cobijo de una ciudad y se sale a caminar quién sabe cuántos años, a ir a quién sabe dónde. Pero a mí me encanta cómo dice aquí Hebreos que él estaba convencido de las palabras de Dios y eso lo ayudó a caminar en pos de eso. A mí me encanta cómo la fe en él fructificó obediencia. Así es. Es algo impresionante todas las personas que menciona aquí. Y un ejemplo, este ejemplo que te vamos a dar aquí, a mí en lo particular me impacta mucho, que viene en Hebreos 11:30, que dice: fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Este ejemplo que viene aquí es como... ¿qué? Porque o sea, todos, muchas veces cuando leemos personas en la Biblia, las deshumanificamos. ¿Podría ser algo así? Las ponemos como superpoderosas. Ajá, de que, como si fueran pues personajes. ellos, ajá. Sí, no, así pues como, no, pues ellos porque pues, tenían la comunicación con Dios y wow, la relación con Dios y como si fueran superpoderosas, pero en realidad son personas como tú y como yo. Exacto, o sea, eran humanos, o sea, muchas veces vemos las personas de la Biblia, las vemos como historias, ¿no? O sea, como esas historias, o como las que vemos en las películas, así como de, sí, pues como superficción, ¿no? Pero cuando Dios nos muestra todo esto, o sea, realmente te puedes poner en sus zapatos y decir, no manches, o sea, ¡qué cañón! O sea, si ustedes buscan la historia de cuando el pueblo de Israel iba a ir a conquistar Jericó, Dios les dice que marchen alrededor de toda la ciudad amurallada a lo largo de 7 días y que el último día iban a sonar las trompetas y ellos tenían que gritar para que las murallas cayeran. O sea, imagínense a Josué dirigiendo un pueblo enorme que yo creo que estaba cansado, tenía miedo, tenía 1000 cosas, o sea, y dirigirlo por 6 días completos, 7 días a lo largo de toda una ciudad que era conocida como una ciudad fortificada, como una ciudad llena de gente, de militares, de generales, o sea, que tenían todo para matarlos así, pues. Y aún así que Josué fuera delante de ellos y tener la certeza, o sea, como lo que dice lo que es la fe, o sea, la certeza de que al día 7, cuando sonaran las trompetas, Dios iba a hacer lo que les había prometido, que era entregarles esa ciudad en sus manos. O sea, esto a mí me reta cañón, digo, no manches. Imagínate la locura, o sea, Josué le está diciendo al pueblo de Israel, la indicación que tengo es que vayamos y le demos 7 vueltas a la muralla de Jericó y de esta manera, cuando gritemos, o sea, al 7º día vamos a gritar y cuando hagamos esto, las murallas se van a caer. O sea, eso es, una muralla no se cae así, a una muralla tienes que pegarle, tienes que ponerle bombas, o sea, bueno, eso lo pensamos tú y yo en este momento, ¿no? Ya 21, pero en ese momento, o sea, había herramientas diferentes a una bomba y todo, pero imagínate dimensionar que con un grito se iba a caer la muralla, o sea, 7 vueltas más un grito así súper wow, y la muralla se iba a caer. Eso es una locura, eso es una locura, pero el fruto de la fe que viene del Espíritu de Dios produce obediencia, porque la persona que está siguiendo la instrucción está segura y convencida de que lo que Dios está diciendo es lo que va a pasar, es la respuesta, es lo que va a suceder. Como en este caso, en el pueblo de Israel, cuando Josué estaba liderando, o sea, Josué estaba seguro y convencido, y yo te aseguro que bueno, tú conoces la historia del pueblo de Israel y sabes cómo es, sabes cómo era el pueblo de Israel, que tenías que rogarle y decirle y así, y seguramente había muchas personas que decían, no, es que no,
y no va a ser posible, y cómo crees, y bueno, yo voy a acompañar a Josué 2 días y ya después ya no. O sea, había mentalidades de todas, pero aquí el acto corporativo de ir y caminar alrededor de la muralla y gritar, o sea, el acto corporativo de obedecer fue lo que dio el hecho del que Dios les estaba hablando. Así es, o sea, toda esta historia, cuando lo estábamos leyendo a lo largo de la semana, yo le comentaba a Samuel y le decía, porque me ponía en su lugar y yo decía, realmente, o sea, si nos ponemos ahí, o sea, como si nosotros fuéramos parte del pueblo de Israel, ¿no? Y estamos ahí caminando atrás de Josué y vemos que Josué nos dice, no, pues una vuelta más, o sea, y no era una ciudadcita, o sea, no era así como de en 2 horas la recorremos, o sea, no, o sea, era algo muy pesado, era de día, o sea, había, pues bueno, o sea, era todo un rollo, ¿no? Y realmente yo me puse a pensar, dije, tal vez yo estaría en medio del pueblo y diciendo, no sé, en el día 3, en el día 4, y todavía ver que el hombre de enfrente de mí me dice de que no, pues otros días más, pues hay que creer que Dios lo va a hacer. Yo diría, ¿y si no? O sea, estuvimos aquí 7 días dando vueltas, ¿y si no? ¿Y si Dios no lo cumple? Pero realmente Dios te lleva a que obedezcas, o sea, que obedezcas, que tu fe, en ese proceso en el que el pueblo de Israel estaba dando vueltas, estaba su fe siendo ejercitada. Por eso no fue como el mero día, pues Dios pudo haber tirado las murallas desde el principio, o sea, Él no necesitaba que el pueblo de Israel diera 7 vueltas. Así es. Dios pudo haber desalojado la ciudad y que ellos llegaran y que la ciudad estuviera desalojada, ¿no? O sea, ¿por qué no? Claro que hubiera podido hacer algo así. Sin embargo, era un proceso en el que tenían que ser ellos metidos para que su fe fuera ejercitada y para que a lo largo de los días ese y si no se convirtiera en un y si sí, y si Dios sí lo hace, y si realmente, o sea, confiamos en un Dios que es realmente fiel, y si sí lo hace, y si rompe esas murallas, y si al 7.º día, aunque estemos todos cansados, todos con 1000 cosas, vemos esas murallas caer, y si sí lo hace. O sea, realmente eso es algo que yo dije, no manches, o sea, así es como tenemos que ver a Dios, o sea, en medio de, por ejemplo, ahorita que estamos en medio de una pandemia mundial, exacto, que dijimos así de que, o sea, bueno, aquí en México, que fue a partir de marzo que ya empezaron a cerrar negocios y empezaron a cerrar muchos lados y fue pues ya quedarnos en casa, ¿no? Y todo esto, me acuerdo que muchas veces era así, ok, 2 semanas y ya, yo creo que va a ser eso. Y luego decíamos 1 mes más, 2 meses más, y pues bueno, aquí estamos en enero, ¿no? Ajá, hola. Y han pasado muchas situaciones a lo largo del año, y vemos como o sea, como que ya ha pasado tanto tiempo, pero en medio de este tiempo Dios lo que hace con nuestro corazón es ejercitar esa fe, es guardar esa fe, el creer que realmente Dios, en medio de todo esto, Él ha hablado que va a tener cuidado de nosotros, que Él tiene el control. Y es el seguir caminando y el seguir caminando. Así es. A mí me encanta que abras este tema porque, de hecho, el siguiente punto es que la fe te hace creer en lo imposible. Y ahorita que estamos hablando del COVID, hay muchas personas que creen en Cristo, que creemos en Dios, que nos hemos visto envueltos en situaciones en donde familiares tienen COVID, en donde amigos han muerto por este virus. Y esto no quiere decir que la fe de ellos haya menguado, no quiere decir que Dios no haya sido bueno, no quiere decir que Dios no haya sido fiel. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Nuestra fe, la fe que viene del Espíritu Santo, nos hace creer en lo imposible. Nos hace creer en cosas sobrenaturales, cosas que no tienen explicación. Y seguramente hay personas que eran cristianas que murieron de COVID y yo estoy seguro de que ellas pensaban que iban a ser sanas y ellas estaban seguras y convencidas de que iban a ser sanas porque creían en Dios. Y sabes, es muy delicado hablar de la fe, porque entonces entramos en situaciones como en decir, oye, y entonces, pues, ¿por qué si la persona estaba segura y convencida de que se iba a sanar, por qué se murió? ¿Por qué si la persona estaba convencida de que iba a vivir,
por qué la estamos enterrando? O sea, es una situación, es delicado. Y justamente por eso a mí me gustaría ser vulnerable contigo y hablarte, pues desde lo que yo he vivido en la fe. Cuando, cuando yo estaba muy, muy chico, sufrí un accidente que ya se los he contado en alguna ocasión. Y quizás no he abierto esta parte, pero hubo un momento en donde estaba mi familia y yo en el hospital, y estaban amigos y pastores y muchas personas que creían en Dios estaban en el hospital mientras yo estaba en terapia intensiva y mientras el diagnóstico era, ¿sabes qué? Pues tu hijo, le decían a mis papás, ¿no? Tu hijo de vivir va a vivir en un estado vegetal, o sea, lo mejor es que lo desconectes. Yo me acuerdo que, bueno, no, obviamente sí estuve ahí, pero pues no, ¿verdad? Me han contado que, que la fe de ellos, o sea, la fe de mis papás, la fe de mi familia, la fe de los amigos de la familia, era de que Dios iba a hacer un milagro completo, Dios iba a hacer un milagro creativo y Dios me iba a sacar de ahí caminando. Sin embargo, lo que pasó, lo que Dios hizo, fue de que me sacó vivo. Dios me sacó vivo del hospital. Pero había una situación de parálisis del lado izquierdo y yo en la vista tenía el ojo izquierdo metido. Entonces, ahí, por ejemplo, mi familia fue muy cuestionada de que, oye, pues entonces, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? O sea, ¿qué hizo tu Dios? O sea, ¿tu Dios hace las cosas a medias o qué? ¿Sabes? O sea, mi familia, mis papás estuvieron expuestos a cuestionamientos así, cuando en realidad la Biblia también dice que Dios es un Dios sobrenatural, pero es un Dios soberano. Y también dice la Biblia que nuestros pensamientos no son los suyos, que nuestros planes no son los suyos. O sea, obviamente yo me pongo en el lugar de mis papás, ¿no? Y obviamente tú esperas que tu hijo no pase por un camino complicado donde tiene que haber una recuperación, donde hoy, veintitantos años después, te puedo decir, fueron 13 años de terapias de todos los días, o sea, mientras estuve en el kinder, mientras estuve en la primaria, en la secundaria, todos los días salir de la escuela era 2, 3 terapias por día, llegar a la casa, hacer la tarea y dormir. O sea, era una rutina así muy, o sea, era lo necesario, en ese tiempo era lo que se tenía que hacer porque la fe de mis papás nunca cayó, nunca, nunca menguó, a pesar de que en el momento del hospital, la respuesta que ellos querían no fue la que recibieron. Lo que ellos querían, de lo que ellos estaban seguros y convencidos, era de que su Dios iba a sacar a su hijo como si nada hubiera pasado. Pero lo que pasó fue de que Dios, el Dios todopoderoso, el Dios sobrenatural, sacó a su hijo con el lado izquierdo paralizado y con el ojo izquierdo metido, y que nos iba a meter en un proceso a toda la familia, a mí pues ahora sí como persona, o sea, nos iba a meter en un proceso increíble de muchísimo esfuerzo, de muchísimas cosas que quizás las personas pueden pensar y decir, bueno, pues Dios es amor, Dios es bueno. Y, o sea, te vienen cuestionamientos bien locos, ¿no? O sea, cuestionamientos que un humano se hace, porque pues es obvio que se las haga. Yo en lo personal tuve cuestionamientos muy, muy fuertes. Yo llegué a pensar de que Dios no me quería, de que yo no era nadie para Dios, o sea, ahora sí que la Biblia te puede, si tú la interpretas de una manera mala, encausada, te puede traer mucha condenación. Porque desde el punto de vista de, de la posición en la que yo llegué a la vida de mis papás, desde el punto de vista del accidente, desde el punto de vista de las maldiciones, desde el punto de vista de Juan de Sutano de Mengano, se puede decir que todo el proceso tuvo una razón de ser y que que fue parte de una cosa que Dios quería hacer o algo así. O sea, nos podemos hacer bolas, nos podemos hacer pelotas. Y lo más importante, o a lo que yo quiero invitarte contándote esta experiencia, es
de que la fe que te da el Espíritu Santo te hace creer en lo imposible a pesar de que las cosas no salgan como tú las quieres. A pesar de que las cosas no sean como tú estabas seguro y convencido de que iban a ser. La fe que viene del Espíritu Santo te hace creer en el Dios de los imposibles en todo momento. Y te deja en este espacio, te deja en esta paz, te deja como en este estado de que realmente tu fe y tu intelecto se hacen como la de un niño con su papá. Se hace así como de que pues el hijo le cree al papá lo que sea, lo que le diga. Así debe de ser nuestra fe en Dios. Cuando se trata de estas cosas, cuando se tratan de milagros, de sanidades, cuando se trata de lo que sea, de lo más chiquito, de lo más grande, la fe a la que nos está invitando Dios es a creer como un niño cree en sus padres. Es a decir, ok, hay un diagnóstico como en mi caso, como en el caso de la historia de Sara que viene en Hebreos 11 y 12, de Sara, de la esposa de Abraham. O sea, una fe que va contra todo diagnóstico, porque la fe te hace creer en lo imposible. Ay, yo... ando un poco... Si leemos la historia de Sara, por ejemplo, ahorita que estaba diciendo, vamos a unir en esta parte la parte de Sara y de Abraham. Tal cual nos dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. O sea, Sara tenía ahí dos cosas, se podría decir, en su contra. Toda su vida fue estéril y llegó ya a un punto que ya era una mujer muy anciana, pues, o sea, si nosotros lo sabemos biológicamente ya no es posible el que pudiera tener un embarazo, o sea, ya desde el principio no era posible y ahora que ya era avanzada en edad menos. Sí, porque sabemos que en la historia del Génesis se nos enseña, se nos muestra cómo Sara en su juventud era una persona que era estéril. Y ahora Sara en el estado de vejez, cuando Dios le da una promesa a su esposo de decir, hey, yo voy a hacer a raíz de ti una descendencia que va a ser innumerable como las estrellas o como la arena. O sea, sí es algo muy difícil de creer. Y en este caso Dios estaba yendo contra el diagnóstico de Sara. Así es. Y dice aquí tal cual, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Y vemos, si buscamos la historia tal cual, cuando Sara escucha esto de parte de Dios, dice que Sara se rió. Yo creo que para ella fue así como ¿cómo me estás diciendo tú que iba a tener un hijo, no? Pero aún así dice que ella creyó que Dios cumpliría esa promesa, sin importar lo que... O sea, imagínense también, o sea, la gente que rodeaba a Abraham y a Sara, o sea, era así como, pues claro que no van a tener hijos, o sea, todo lo que pueden decir la gente alrededor de ti, que muchas veces usa el enemigo, usa el diablo para apagar tu fe, para que no sigas adelante, pues. Pero dice que ella creyó que Dios cumpliría su promesa a pesar de todo, o sea, y yo creo que tuvo que ser también un proceso de constante de estar creyendo a lo largo o sea, desde que les dan la promesa hasta que queda embarazada y de ahí 9 meses, o sea, todavía todo un proceso de ella seguir creyendo día a día y hasta que nació todavía Isaac. Sí, porque ahorita que estamos esperando a nuestro hijo, nos damos cuenta de lo delicado que es todo el proceso del embarazo. O sea, es todo un proceso. Y, o sea, hay unos meses en donde es necesario que en este caso Fer tome ciertas medidas extras por protección al bebé, por protección al de que no haya un desprendimiento, de que no vaya a haber alguna cuestión de que ¿Cómo decirlo correctamente? de que el embarazo no sea interrumpido, pues. Uh-huh. Entonces, imagínate, Sara está en un momento en donde su todas esposo, las posibilidades son malas. Exacto, pues. O sea, su esposo le está diciendo, hey, Dios me dijo que vamos a tener un hijo, y no solo eso, o sea, me está diciendo que nuestra descendencia va a ser incontable como la arena del mar, como las estrellas. Sí. O sea, obviamente Sara se rió porque dice... ¿Cómo? Pues, ajá, o sea, Sara decía, yo soy una mujer estéril, o sea, Abraham
por favor, sé consciente de que hay unos meses en donde necesitamos tener ciertos cuidados, o sea, una cosa es que me embarace, otra cosa es que el embarazo llegue a término, otra cosa es, o sea, ¿sabes? Toda la orden de sucesos era como muy, muy difícil de creer humanamente, pero por eso es tan importante conocer que la fe que fructifica el Espíritu Santo te da la capacidad de creer en lo imposible. No la fe que tienes tú, o sea, no como el estar seguro y convencido humanamente, sino el estar seguro y convencido en Dios, en esa plenitud que te da el fruto del Espíritu de Dios. Lo que nos hace creer en lo imposible, como ahorita lo que acaba de decir Samuel, es eso, el Espíritu de Dios. Recordemos una vez más que la fe es un fruto del Espíritu, no es un fruto humano, no es un fruto que venga de nosotros. Y es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos llegar a ver cosas que para ojo humano es imposible. Como aquí, o sea, si nosotros sabemos la historia de Sara y Abraham, o sea, pasó el tiempo y tuvieron un hijo, después... Luego su hijo también tuvo... También la esposa con la que él se casó también tenía esta situación, o sea... Así es, o sea, y vemos un montón de, o sea, como un montón de cosas y aún así Dios seguía cumpliendo su promesa, o sea, y a lo largo, o sea, a través de toda la simiente de Abraham y Sara es que años después viene Jesús. O sea, qué increíble que, porque ellos le creyeron, o sea, porque pudieron haber tenido a Abraham y Sara la opción de no creer. Dios les estaba dando la promesa, le estaba diciendo su parte de, yo lo voy a hacer. Pero ellos pudieron no haber creído, pudieron no haber avanzado hacia toda esta parte. Sabemos también que en una parte de Abraham y Sara, bueno, de esta historia, a Sara como que le quiso ayudar a Dios, salió todo muy mal. Ah, sí. Porque hay que empieza a meterse también la parte humana, o sea, vemos, no dejemos a los personajes de la Biblia como solamente personajes, sino como, hay que verlos como lo que eran, o sea, humanos como nosotros, pues. Sí, exactamente. Entonces, muchas veces también empieza la carne ahí meterse, para que no caminemos a las promesas que Dios nos ha dado. Así es. Pero nos hace, o sea, como vemos este punto, o sea, Dios, o sea, a través de la fe vemos lo que es imposible. Y un ejemplo que está aquí increíble, que es en Hebreos 11:29, dice, fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. O sea, imagínense, o sea, un mar rojo, un mar rojo. Un mar pues enfrente el mar de ti. enfrente, sí. Enfrente de ti, o sea, y que Dios les dio la promesa de que los iba a liberar, que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel, y de la nada verte enfrente de un mar y que no hubiera paso para ningún lado. Si nosotros conocemos geográficamente dónde estaba pasando el pueblo de Israel para llegar al mar, no había paso para ningún lado. No podían irse ni a izquierda ni a derecha. Si se iban para atrás venían los egipcios y si iban para adelante estaba el mar. O sea, muchas veces Dios nos lleva, y es increíble que Dios nos lleve a lugares así en medio de la fe. Uh-huh. A lugares que no hay de otra más que o irte para atrás o ir para adelante con Dios y confiar. Y eso es lo que nos lleva a la fe. Eso es lo que hace la fe. Por eso es un fruto tan retador. Exactamente. Porque, por ejemplo, hoy en estos días, donde estamos en medio de una pandemia, donde estamos combatiendo a un virus que es totalmente invisible a nuestros ojos, que no lo podemos ver, o sea, si no estás confiando en Dios, o sea, por lo menos yo entraría en pánico. Porque... Sería imposible para mí el decir, es que si yo salgo a la tienda porque se me acabaron los jitomates como hace rato, como en la tarde acá. Si yo salgo y me contagio y luego vengo aquí a mi casa y le doy los jitomates a Fer, y si la contagio, y si mi bebé, y si Fer, y si yo, o sea, yo me vuelvo loco, la verdad, si no está el Espíritu de Dios conmigo y me ayuda a creer, porque Fer y yo estamos haciendo lo que humanamente podemos hacer. Nos estamos lavando las manos, nos estamos cuidando, nos bañamos cuando salimos, nos cambiamos de ropa, o sea, hacemos todo lo que ya se nos recomendó hacer, lo que nuestro entendimiento nos da para hacer. Estamos haciendo lo humanamente posible. Y lo más increíble de la fe es que la parte imposible es la parte que le toca a Dios.
Y nuestro único trabajo es creer en esto, creer en que Dios hace lo imposible posible y creer que, por ejemplo, Fer, por lo menos mi fe es, la fe de Fer y la mía es que vamos a poder salir esta pandemia y que vamos a estar sanos y que vamos a estar bien. Y para la gloria de Dios, en todo este tiempo, desde que empezó el año 2020, hasta el día de hoy, no hemos sufrido de ninguna enfermedad. O sea, gracias a la misericordia de Dios, o sea, podemos ver cómo Dios ha reaccionado a nuestra fe de la manera en la que nosotros esperamos que reaccionara y nos ha guardado y nos ha protegido. Y obviamente no significa que, por ejemplo, la fe de Fer y la mía sea más poderosa que la fe que las demás personas que son cristianas y que han sufrido enfermedades. O sea, no significa eso, significa simplemente que la fe que viene del Espíritu Santo te hace creer en lo imposible y la palabra de Dios dice, creo que es en Marcos, en el Evangelio de Marcos, que hay señales que Dios da a las personas que creen que son milagros y que echar fuera demonios y todo eso, y hay un cuidado y protección especial sobre cada hijo. Y en este caso, a nosotros Dios le ha placido cubrirnos de esta manera. Pero, por ejemplo, voy a ser más vulnerable con ustedes. Por ejemplo, en mi familia ya mis abuelos y mi mamá tuvieron COVID. Y para mí fue una cosa horrible cuando mi mamá me dijo así de que, ¿estás ocupado? Y yo así de que, rayos, sí. Pues estoy en medio de ensayo, estoy aquí en la iglesia, ¿qué pasó? Y ya me dice, no, pues tengo COVID. No, o sea, yo me quedé helado, así, me quedé pasmado, así de que... Oh. Los dos nos espantamos, o sea, horrible. Fue Yo horrible. creo que nunca lo hemos contado, sí, pues de hecho nunca hemos contado esta parte, pero me acuerdo cuando... No. Porque es cuando justamente estaban subiendo todos los contagios, estaba viendo mil cosas y todo el rollo, y pasó eso, y los dos fue así como, ¿qué? O sea, fue horrible. Los dos teníamos, me acuerdo que los dos estábamos pálidos y fue así de que, a ver, ¿qué hacemos? Y son esos momentos que tu fe otra vez es direccionada hacia la parte de, como les digo, así como esa parte donde el pueblo de Israel tenía que pasar, que no, o sea, que había montañas acá, Exacto. atrás estaban los egipcios, enfrente estaba el mar, y dices, o sea, pues ¿para dónde? ¿O cómo le hacemos con esto? ¿O qué? O sea, porque muchas veces, o sea, o sea, Dios sabe tu corazón, Dios conoce. Y Dios sabe que a veces es difícil, o sea, a veces sí, o sea, es no es difícil como, ay, creer. sí, como, no es como, ay, qué fácil, o sea, no lo hemos vivido de esa forma, o sea, Dios nos ha llevado, yo creo que a todos nosotros, a todos los que nos están escuchando también, yo creo que este año Dios te ha ido llevando y ha sido momentos impresionantes que tú dices, ¿ahora para dónde? Y ves que con Dios sí hay un para dónde. Exactamente, porque en ese momento, cuando mi mamá me dijo, o sea, yo me quedé así de que no manches, o sea, el coronavirus está en mi familia y es una enfermedad de muerte, o sea, es un panorama que yo me empecé a abrumar horrible, así de que, al grado de que la líder de la alabanza me dijo, oye, ¿estás bien? O sea, imagínate mi semblante en ese momento para que una persona me diga, oye, ¿estás bien? ¿Sabes? En ese momento yo fue cuando me di cuenta, dije, ok, ¿a dónde está yendo mi mente? O sea, tengo que creer en un Dios de lo imposible. Y entonces ya el Espíritu Santo vino sobre mí y fructificó en mí su fe, porque mi fe no puede ir contra... No podía ir más allá. Sí, o sea, no puede ir contra el decir, no manches, o sea, mi mamá está teniendo COVID y se puede morir. O sea, yo no podía con ese pensamiento en mi cabeza, pero el Espíritu Santo me ayudó a perseverar y hoy, pues, gracias a Dios, mi mamá no le pasó nada, pero, ay, o sea, te puedo decir que eso para mí, el año 2020 fue horrible, o sea, fue un momento en donde yo sí estuve muy... Asustado. Sí, asustado. Ay, sí. Ve, hasta cómo me pongo. Todo frío. Ay, sí. Sí, pues, y hay momentos, yo ahorita que estaba recordando como todos esos momentos, hubo un momento hace como un mes, que yo me desperté a medianoche y me desperté como bien asustada y bien abrumada por mil cosas,
porque pues sí, o sea, no... Pues sí, o sea, han pasado muchas cosas por nuestras mentes. Me desperté, me acuerdo que en medio de la noche estaba espantada. Yo dije así de que, a ver, o sea, estamos en medio de una pandemia, estoy embarazada. Se empezaron un montón de pensamientos a abrumar mi mente así de una manera, o sea, que ni siquiera me pude volver a dormir. Y así, ¿no? Mil cosas y mil cosas y mil cosas y mil cosas. Y yo me quería poner a orar y decía de que Dios, por favor, o sea, dime que ya mañana se va a acabar todo esto. O sea, de verdad, yo quería escuchar eso de parte de Dios. O dime de que a toda mi familia a nadie le va a pasar nada. Así, porque pues es como lo que uno humanamente quiere escuchar de parte de Dios. Y yo pues nada, escuché la parte que él me decía de que, o sea, hay un versículo, ahorita no me acuerdo bien la parte donde viene ese versículo, pero decía, no temas, cree solamente. Y otra vez así, o sea, me querían venir esos pensamientos otra vez, se me venía a la mente, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente, una y otra vez, una y otra vez. O sea, Dios te manda a que tu corazón no esté en el temor, sino que esté en el tener fe, en el como estaba tal vez este pueblo de Israel enfrente del mar y que Moisés estaba ahí y que se quedó así como que Dios, ¿y ahora qué? O sea, yo creo que fue así como que no temas, o sea, estás enfrente de un mar y estás en un lugar donde no puedes salirte, cree. ¿Y qué fue lo que pasó cuando creyeron? Es que el mar se abrió y pudieron pasar en seco y los enemigos ellos fueron destruidos. Eso fue lo que pasó cuando decidieron ellos creer y avanzar. Entonces hoy te invitamos a que yo creo que si has tenido más de una vez pensamientos ahorita de ansiedad, de temor, de pues para dónde nos vamos, qué hacemos, que recuerdes este versículo de no temas, cree solamente y puedas leer una vez más todo Hebreos 11. Ahorita nos quedan algunos puntos, pero que tú puedas ver estos héroes de la fe no solamente como personajes, sino que los puedas ver como seres humanos a los que Dios les prometió y ellos tuvieron que creer para ver, no ver para creer. Exactamente. Otra cosa que queremos decirte acerca de la fe, que se nos habla aquí en Hebreos 11, es que la fe produce identidad. Nosotros cuando tenemos fe somos luz en medio de la oscuridad. Y por ejemplo, en Hebreos 11, en el versículo 2, en el versículo 4 y en el versículo 39 podemos encontrar esto que te estoy comunicando. Aquí tal cual vemos la historia de Abel, dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su ofrenda. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla un gran ejemplo su fe. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Esto está increíble porque cuando te estamos diciendo que nosotros somos luz en medio de la oscuridad, cuando viene el fruto de la fe en nuestras vidas, es cuando, por ejemplo, nosotros podemos ser vulnerables contigo y hablarte de lo que está pasando, hablarte de las experiencias que tenemos y decir, ¿sabes qué? Mira cómo Dios actúa en esta situación, mira cómo Dios es en esta situación, mira cómo Dios es en medio de esto, en medio de una situación de un diagnóstico de muerte, Dios vino y trajo vida. En medio de una situación de enfermedad, Dios vino y trajo sanidad. En medio de una situación, la que se te ocurra, Dios puede hacer cosas diferentes. Por eso es que la fe nos hace ser luz, porque nosotros podemos llevar y testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas cuando el espíritu de la fe que viene, el espíritu de fe que viene a fructificar en nosotros viene a ser parte de nuestras vidas. Me voy a ir un poquito más rápido porque creo ya no tenemos tiempo. Sí, creo que ya tenemos que acabar, pero bueno. Otra cosa es que la fe produce... Es que me hago bolas porque quiero ir más rápido. Bueno. Nos da perspectiva. Nos da perspectiva. Para esto vamos a leer Hebreos 11, 3. El versículo 3, el versículo 5 y el versículo 23. Muy bien, dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que a lo que ahora vemos no vino de cosas visibles.
Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Fue por la fe que cuando nació Moisés sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Lo increíble aquí es que nuestra fe desafía la forma de pensar de las otras personas. Por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos y yo quiero tomar el ejemplo que vemos de cómo por la fe entendemos que la creación fue hecha a partir de lo que no existía. O sea, nosotros por la fe concebimos que toda la creación, que todo quedó listo en 7 días. Pero eso desafía el punto de vista o la forma de pensar de otras personas. Esto es a lo que me refiero, a que cuando nosotros tenemos la fe que viene del Espíritu Santo, damos una perspectiva que viene de parte de Dios. Así y una es. perspectiva que sobrepasa nuestro entendimiento, que sobrepasa nuestro conocimiento. Así es. También la fe nos lleva a ser de bendición. Y ahorita le queremos, es el mismo ejemplo creo que para los 3. Dice, fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Si nosotros vemos a lo largo de estas historias, también cuando Jacob murió, él llamó a sus hijos para bendecirles. Sin embargo, si no fuera por la fe, ellos se quedarían como ahí cortos. Sin embargo, la fe te lleva a bendecir a tus generaciones. Por ejemplo, nosotros podemos decir que nuestro hijo y el hijo, los hijos de nuestros hijos, y ni siquiera hemos visto a nuestro hijo, pues. Ajá. Y es como, la fe te lleva a poder hablar bendición en un tiempo y espacio que todavía en nuestro tiempo no existe. Exactamente. Sin embargo, creer que así va a ser, o sea, que Dios va a bendecir a esas generaciones de generaciones de generaciones. Eso es lo que te lleva a hacer la fe, que seas de bendición, no solamente en tu tiempo, sino que pueda extenderse esa bendición aún más. Exactamente. Y pues bueno, hay que concluir porque el tiempo se nos fue. Nosotros nos comprometemos contigo a, en algún momento, cuando así Dios disponga, retomamos el tema de la fe y lo hablamos un poquito más, pero creo que Dios llevó este mensaje a donde lo quería llevar Él. Y bueno, para concluir, hay que decir que la fe produce obediencia, te hace creer en lo imposible y te da identidad como un hijo de Dios, porque te hace estar seguro y convencido de lo que esperas, aunque no lo veas. Este mensaje se llamó mostaza. ¿Por qué mostaza? Porque podemos encontrar en la Biblia que lo único que Dios necesita de parte de nosotros es que nuestra fe sea como un grano de mostaza. Si tú tienes esa convicción, si tú estás seguro y convencido, aunque sea poquito, aunque sea de un tamaño de un granito de mostaza, eso es más que suficiente para que Dios pueda traer todo y hacer todo lo que Él quiera hacer a través de ti y en tu vida. Así es. Y todo este mensaje, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, a la de ya? Te invitamos una vez más que medites en Hebreos 11, que tú lo busques ahí en tu casa, que puedas entrar en oración con Dios y decirle que Él te revele, porque hay muchísimo en Hebreos 11 para sacar. Sin embargo, nosotros ahorita tenemos muy poquito de todo lo que hay ahí, pero ya sabemos que Dios te quiere hablar a través de su palabra, a través de estos pasajes. Así que te invitamos que medites en ellos, que puedas pedir a Dios que aumente tu fe. Esto nos lo dice en Lucas 17:5. Podemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe y comunión e intimidad con Dios. Nosotros el momento de conocer y intimar más con Dios es que también podemos confiar más en Él, porque ¿cómo podemos confiar en alguien que no conocemos? Entonces te invitamos a que le conozcas, a que te acerques y aprendas de la fe a través directamente de su corazón. Así es. Muchas gracias. Sin más que decir, me gustaría orar por ti rapidísimo. Padre, en el nombre de Jesús, hablamos vida a cada corazón, hablamos vida y fructificación de fe. Te pedimos que nos des mucha más fe, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos cubra y haga fructificar en nosotros la fe que necesitamos para vivir un día a la vez
estando seguros y convencidos de que tú eres el Dios de lo imposible. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que mandaron saludos, a todos los que están pendientes de nuestras redes sociales. Les invitamos que nos sigan todos los jueves a través de Click. También que nos busquen en YouTube como Click. Como Click. A través del podcast que hablamos al inicio de la transmisión. Y a través de nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido nuevo que creemos que va a ser de edificación para sus vidas. Muchas gracias. Gracias. Bye.